El objetivo general de este proyecto es la construcción de un tubo de pitot capaz de detectar la presión de estancamiento de un fluido en orden de determinar la velocidad del mismo. Se cuenta con dos objetivos específicos: la construcción de un tubo de pitot funcional y la determinación de la velocidad de flujo externa. El tubo de Pitot es un instrumento que se utiliza para medir la velocidad de punto de un fluido en movimiento. Consiste por lo general de dos tubos concéntricos montados para flujo en paralelo. El tubo externo está perforado con pequeños agujeros perpendiculares a la dirección de flujo, que conducen al espacio anular. El espacio anular está por completo sellado, con la excepción de una salida para el manómetro. El tubo interno tiene una pequeña abertura apuntando hacia el flujo. Este tubo está conectado con el otro lado del manómetro. En el equilibrio no existe movimiento del fluido dentro del tubo de Pitot. Fue inventado por el ingeniero francés Henri Pitot en 1732. Posteriormente fue modificado por Henry Darcy en 1858. El tubo de Pitot se utiliza comúnmente para medir la velocidad en aparatos aéreos y para cuantificar las velocidades de aire y gases en aplicaciones industriales. Tanto los aviones como los automóviles de Fórmula 1 poseen un tubo de Pitot para medir la velocidad del vehículo respecto al aire. La teoría del funcionamiento del tubo de Pitot se basa en el cálculo de la presión de estancamiento del fluido, la cual se produce como consecuencia de reducir súbitamente la velocidad de circulación de un fluido en una tubería. A partir de la medición de la presión de estancamiento por medio del manómetro, se puede calcular la velocidad del fluido mediante la ecuación de Bernoulli. La metodología empleada para el armado del tubo de Pitot fue la siguiente. Como primer paso se redujeron los tubos de cobre a una longitud de 50 centímetros. Se ensamblaron los tubos de manera concéntrica. Posteriormente se soldaron reducciones de 1 a media pulgada en los extremos de los tubos concéntricos. Se reforzaron los puntos de unión entre los tubos concéntricos y las reducciones con soldadura de abrazaderas. Se realizó una perforación de media pulgada en el tubo de 1 pulgada. Se soldaron reducciones de media pulgada a 3/8 de pulgada en el tubo de 1 pulgada en los sitios de unión del manómetro. Posteriormente se adaptó una manguera de 8 milímetros con caucho en los sitios de unión del manómetro. Se dobló un tubo de vidrio en forma de manómetro. Se llenó el tubo de vidrio con fluido manométrico. Como fluido manométrico se utilizó aceite de cocina y finalmente se ensambló el manómetro en el tubo de Pitot. En esta imagen se muestra el tubo de Pitot ya construido a punto de ser probado. El proceso experimental consistió en medir la velocidad de flujo generada por un compresor de aire haciendo uso del tubo de Pitot construido. Para esto se utilizó la caída de presión calculada mediante el registro de la columna de fluido desplazado por el manómetro del tubo. La velocidad calculada se comparó con la medida por un caudalímetro, el cual registró datos de flujo volumétrico haciendo uso de un microcontrolador Arduino. Aquí se muestra el proceso de experimentación con el tubo de Pitot. Los resultados de velocidad de flujo recopilados mediante el tubo de Pitot y el caudalímetro resultaron ser bastante similares, lo cual se mostrará más a fondo en el análisis de los resultados.
En la imagen de la izquierda se muestra el tubo de Pitot construido. En un tubo de Pitot, el espacio anular sirve para transmitir la presión estática. El fluido que está desplazándose queda en reposo en la entrada del tubo interno y transmite una presión de impacto equivalente a la energía cinética del fluido que está fluyendo. La diferencia de la presión de estancamiento en el punto 2 y la presión estática medida por el tubo estático representa la elevación de presión asociada con la desaceleración del fluido. El manómetro mide esta pequeña elevación de presión. Considerando un fluido incompresible y aplicando la ecuación de Bernoulli en los puntos 1 y 2, se obtiene la siguiente expresión, donde ρ es la densidad del aire. Debido a que la diferencia en la altura del sistema es muy pequeña, esta puede considerarse como despreciable. Además, la velocidad en el punto 2 es cero. Por lo tanto, la ecuación de Bernoulli queda reducida a la siguiente expresión. Aquí P2 representa la presión de estancamiento. Por lo tanto, resolviendo esta ecuación para V1, la cual representa la velocidad en la entrada, se obtiene la siguiente expresión. Aquí delta es un coeficiente adimensional que sirve para tomar en cuenta las desviaciones. El valor de la caída de presión PS menos P1 se relaciona con la lectura del manómetro mediante la siguiente ecuación, donde ρA es la densidad del fluido del manómetro. En este caso se utilizó aceite, y ΔH representa la lectura del manómetro. Por lo tanto, sustituyendo ecuaciones, llegamos a la siguiente expresión. Simplificando los términos, se obtiene la ecuación. Y finalmente, sustituyendo los valores de la gravedad, la densidad del aceite y la densidad del aire a temperatura ambiente y una atmósfera de presión, se llega a la siguiente ecuación. Cabe mencionar que para que se conserve la homogeneidad de las unidades, el valor de la lectura del manómetro ΔH debe ser ingresado en metros, para así obtener la velocidad en unidades de metros sobre segundo. Para un uso preciso del tubo de Pitot, el coeficiente delta debe determinarse mediante la calibración del tubo. Las ecuaciones presentadas anteriormente se aplican a fluidos incompresibles, pero pueden servir para aproximar el flujo de gases a velocidades moderadas y con cambios de presión de cerca del 10% o menos de la presión total. Para los gases, el cambio de presión suele ser bastante pequeño, por lo que resulta difícil medir con precisión las velocidades. Para la determinación de este factor de corrección, se midió a través del microcontrolador Arduino Uno el flujo volumétrico provisto por un compresor de aire. Los flujos registrados se muestran en las columnas. El flujo promedio obtenido fue de 944 litros sobre hora. Posteriormente, se calculó la velocidad del aire teniendo en cuenta que el área transversal de la boquilla del caudalímetro era de 1.25 por 10 a la menos 5 metros cuadrados. Así, la velocidad determinada fue de 20.86 metros sobre segundo. Posteriormente, se determinó la velocidad mediante el tubo de Pitot construido. Se registró una variación de 3 centímetros en la altura del manómetro, por lo que, ingresando este valor en la ecuación determinada anteriormente, se encontró una velocidad de 20.56 metros sobre segundo. Entonces, el factor de corrección delta puede obtenerse del cociente de la velocidad teórica entre la experimental. Así, la ecuación para determinar la velocidad de un flujo de aire empleando el tubo de Pitot construido se expresa de la siguiente manera. El diseño establecido del tubo de Pitot logró percibir el cambio de presión a través del manómetro en orden de determinar la velocidad del fluido desplazado en el exterior del sistema. Además, el sistema opta por usar materiales de bajo costo, como es el uso de tuberías de cobre y de vidrio, permitiendo la determinación de distintas velocidades en condiciones menos ideales y experimentales.